Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar de análisis de tensiones y flexibilidad en sistemas de tuberías. Durante este webinar se tratarán algunos aspectos fundamentales que permiten desarrollar los análisis de las tensiones y la flexibilidad de los sistemas de tuberías, dentro de los cuales se mencionarán los datos requeridos para desarrollar un análisis de tensiones y flexibilidad, el desarrollo de la geometría, variables o parámetros para el cálculo, condiciones de borde o frontera, métodos simplificados que existen y precauciones al realizar un análisis de tipo simplificado. Para este webinar contamos con la colaboración de Ricardo Freitas. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias, Carlota. Buenas tardes a todos. Bueno, pues Ricardo tiene más de 30 años de experiencia en proyectos multidisciplinarios de ingeniería y construcciones en los sectores de oil and gas, energía y de procesos industriales en general, desempeñando en los últimos años cargos de ingeniero de diseño, especialista técnico y gerencia. Tiene una extensa experiencia en el diseño de sistemas de tuberías y equipos en las distintas etapas de proyectos EPC, además de dominar las normas internacionales y el manejo de especificaciones de clientes. Tiene una gran experiencia impartiendo cursos de formación, tanto para profesionales con experiencia como para personas recién salidas de la universidad, tanto de forma presencial como online, y además es instructor autorizado por ASME. Antes de dejaros con este gran profesional, quiero recordaros que el webinar está siendo grabado para que mañana se pueda colgar en nuestro canal de YouTube, donde podréis volver a verlo, compartirlo o simplemente, pues, si no habéis podido asistir a alguno, poder revisarlo. Además de esto, a la finalización del webinar haremos un pequeño impasse de preguntas, con lo cual si os surge alguna duda durante el webinar, podéis levantar la mano en reacciones, que se os dará paso al micrófono a la finalización, o bien escribir en nuestro chat cualquier duda que os surja y a la finalización se la leeremos a Ricardo para que os conteste. Nada más, simplemente disfrutar de este webinar y Ricardo, son todos tuyos. Pues, muy buenas tardes nuevamente a todos y bienvenidos al webinar Análisis de Estrés y Flexibilidad en Tuberías. Para iniciar este webinar la metodología es contestar algunas preguntas que tenemos desarrolladas para tal fin, y ahí vamos desarrollando cada punto que se esté tocando en cada una de las láminas. Iniciemos con la primera interrogante que siempre se nos presenta en un análisis de tensiones y flexibilidad. Es la pregunta de qué mínima información yo debo tener para poder desarrollar un análisis de tensiones correctamente. Para esto, lo primero que debemos contar, por supuesto, es la geometría a analizar, cómo se configura la geometría en el espacio, si estamos trabajando bien sea en 3D o estamos trabajando en un ambiente de trabajo 2D, donde podamos levantar la información para obtener lo que son las dimensiones, el tamaño, digamos, de la sección de la tubería, que debe estar claramente identificada, el espesor de pared, las condiciones de proceso, básicamente lo que es temperatura y presión, y alguna condición, en el caso que estemos analizando sistemas críticos, alguna condición que sea fuera de lo estándar, de lo común, como una condición eventual de un disparo de una válvula de alivio, entre otras características que se pudieran presentar en el sistema. Por otro lado, debemos conocer lo que es la especificación de materiales, o lo que se llama comúnmente en los proyectos Piping Class, que no es más que un documento maestro, por llamarlo así, que contiene toda la información de los accesorios, rating, tubería, materiales asociados a esa clasificación de sistemas de tubería. Este documento normalmente está coordinado bajo un ambiente, digamos, de
concatenar algunos sistemas de tubería bajo ciertos criterios. ¿Cuáles son los criterios? La operación o el servicio que va a dar de acuerdo al fluido, de acuerdo a las características corrosivas que pudiera tener ese fluido, las características de temperatura, y en función de eso se selecciona y se agrupa materiales, digamos, que van a prestar el mismo servicio. Luego hay otras informaciones adicionales, disculpen, que se pueden estar requiriendo, mas no son, digamos, mandatorias para lo que es un análisis inicial preliminar de algunos sistemas de tubería. Podemos estar hablando de lista de líneas críticas, que no es más que un conjunto o una separación en función del listado de línea maestro que tiene proceso. Se dividen los sistemas en determinadas categorías. También está el documento de criterios de estrés y flexibilidad, donde ahí en ese documento se estipulan todas las variables y las características que van a tener los análisis que vamos a emprender en un proyecto determinado. Cuando hablamos de este documento, no significa que es un único documento para todos los proyectos. Cada proyecto tiene sus particularidades y estas particularidades hay que vaciarlas y llevarlas a ese documento para que todo el que trabaje siga los mismos lineamientos, tanto de diseño, de criterio, para este tipo de análisis. ¿Cuál es la importancia? Disculpen, ¿cuál es la importancia de desarrollar o tener claro cómo es la configuración de los sistemas a analizar? Pues reviste gran importancia porque en la medida que nosotros logremos levantar la información correctamente, o si estamos trabajando en herramientas de modelaje 3D, ya se nos facilita mucho la forma de extraer el dimensionamiento, la geometría, los cambios de dirección, la configuración, los elementos que van a tener ese sistema de tuberías a analizar. Levantado bien esa información y plasmado en los cálculos, en esa misma, digamos, respuesta de lo que logremos levantar correctamente, en esa misma magnitud, vamos a obtener lo que son los resultados propios de un análisis. Y ahí hay una pregunta en la lámina, ¿por qué es tan importante? Puesto que esto va a determinar en gran parte los brazos que van a absorber o los cambios de direcciones o los elementos que van a absorber desplazamiento, y en esa misma forma de definir y absorber esos desplazamientos podemos controlar todo lo que son los sistemas de tubería y hacerlos entrar en lo que son los niveles de tensiones adecuados para poder hacer las comparaciones con las regulaciones que nos establece cada código de diseño en los que estemos trabajando. Hay una tercera pregunta que reviste gran importancia porque son las variables que, digamos, más influyen en lo que son los niveles de tensiones que vamos a obtener cuando hacemos un análisis de este tipo. Bien sea en lo que son cargas primarias, cargas secundarias, en todas estas variables van a influir más o menos algunas características particulares del sistema para que esto logre converger en valores adecuados. Dentro de estas variables o características o parámetros, si queremos llamarlo de esa forma, uno de los parámetros importantes es conocer bien la sección del tubo, el espesor, porque en función de la sección del tubo, el espesor, yo voy a poder determinar o vamos a poder determinar lo que es la inercia del tubo. Y esa inercia del tubo está asociado también a una variable que se compone de varios elementos que están expresados en este momento en la lámina para obtener lo que son las rigideces de un sistema de tubería. ¿Qué información
podemos extraer de la rigidez de un sistema de tubería o qué parámetros podemos obtener a través de esa variable tan importante o esa característica tan importante llamada rigidez. Porque en función de los movimientos que quiera experimentar el sistema de tubería o nuestro sistema de tubería, la respuesta a la tensión va a ser también función de las fuerzas y los momentos que se generen en esos sistemas. Y eso depende directamente de la rigidez del sistema de tubería, donde en esa rigidez están involucrados varios parámetros. ¿Cuáles son los parámetros? La inercia del sistema de tubería, que tiene que ver con la sección transversal del tubo, el espesor del tubo, el módulo de elasticidad de ese tubo y la longitud asociada a los parámetros que estamos verificando en ese momento. Cada sección particular de un sistema de tubería tendrá su rigidez característica porque la rigidez va a depender no solo de parámetros del módulo de elasticidad, no solo del parámetro modo de inercia, sino también del parámetro longitud. Aquí se agregó una pregunta en esta lámina donde dice, ¿dónde está el material en estas variables? Si pensamos un poco, el módulo de elasticidad o módulo de Young tiene que ver con las características mecánicas y de los materiales de determinadas clases. Podemos tener aceros al carbono de bajas aleaciones, aceros aliados, aceros inoxidables, fundiciones, y cada uno de esos exhibe un parámetro llamado módulo de Young o módulo de elasticidad que difiere de un material a otro. Entonces, ¿dónde está el material? Precisamente en el módulo de elasticidad. Y quiero señalar aquí también que este módulo de elasticidad también depende de la temperatura. En la gran mayoría de las veces, bajo cierto rango de temperatura, asumimos el módulo de Young constante. No siempre es correcto. Entonces tenemos que saber la variabilidad que puede tener el módulo de Young en determinados rangos de temperatura. Si estamos haciendo un análisis tal vez de tipo simplificado, la diferencia de temperatura o el rango de temperatura no es considerable y el módulo de Young pudiéramos decir que se mantiene constante para el cálculo en particular. Otro parámetro fundamental o otra variable fundamental cuando estamos haciendo análisis de tensiones son los desplazamientos. ¿Por qué? Porque lo que son momentos, fuerzas, dependen de ese desplazamiento que quiera libremente moverse ese sistema de tubería en determinados sentidos o orientaciones de un eje de coordenadas cartesianos y alrededor de ellos, en rotaciones, depende también de lo que es la rigidez del sistema de tubería y de ese desplazamiento, porque en función de esas características voy a obtener una fuerza. Y si estamos hablando de rotaciones y rigideces rotacionales, vamos a estar hablando de características o cargas que tienen que ver con momento. Ambas cargas, tanto momento como fuerza, me van a producir como resultado una tensión en un sistema de tubería si este no es libre de moverse en el sentido que así lo quiera experimentar este sistema que estamos analizando. ¿Cuál es la cuarta pregunta? Es, ¿cuál es la influencia de las condiciones de borde en los resultados del análisis? O condiciones de frontera, como queramos llamarle. Básicamente las condiciones de frontera y las condiciones límites o de borde definen en buena parte no solo la geometría, como ya lo mencionamos en las láminas iniciales, sino que también las condiciones de borde van a definir el buen resultado que podamos obtener finalmente de los cálculos que estemos haciendo. Por ejemplo, un sistema que hayamos analizado donde
dejamos libre, por ejemplo, en esta lámina, voy a señalar un momento estos puntos, donde hayamos dejado libre estos puntos de moverse con total libertad, sin ningún tipo de restricción. Normalmente los resultados que vamos a obtener van a estar alejados de lo que es la realidad. ¿Por qué? Porque aquí no estamos tomando las rigideces asociativas de elementos tanto internos como externos en el sistema de tubería que vayan a influir en función de detener ese movimiento en determinados puntos, en determinadas direcciones, y la respuesta, si es libre, no va a ser la misma. Entonces, como condiciones de borde, podemos estar hablando de anclajes totales, que son anclajes totales. Son restringir, por ejemplo, los 6 grados de libertad. ¿Y qué significa esos 6 grados de libertad? Que vamos a tener restringidos traslaciones, 3 traslaciones en función de ese eje cartesiano, X, Y y Z. Y también vamos a tener restringidos las rotaciones alrededor de ese eje. Por ejemplo, en esta figura que estamos viendo acá, tenemos el sistema de coordenadas Y, Z o X, Y y Z en este recipiente. Si este recipiente en esa tobera estuviese conectado o está conectada a un sistema de tubería, tomemos como ejemplo este punto, está conectado aquí, esto va a tener una respuesta de el sistema o el recipiente o el equipo hacia la tubería y de la tubería hacia el recipiente. No es lo mismo dejar libre ese punto ahí, la respuesta no va a ser certera o cercana a la realidad. Y esto se va a ver más, se incrementará más en la medida que el sistema de tubería sea de mayor diámetro. Mayor diámetro, probablemente vamos a tener rigideces mayores en nuestro sistema y la respuesta se va a alejar más de lo que es la realidad. En este caso, si dejamos libre este punto, estamos diciendo que estos grados de libertad asociados en este punto en traslación, supongamos que trasladamos este eje cartesiano acá. Un momentico, a ver si puedo. Supongamos que trasladamos este eje cartesiano en este momento, donde aquí tenemos Z, aquí tenemos Y y aquí tenemos X. Este punto libremente él va a poder moverse en este sentido, en la dirección Y, en este sentido, en la dirección X, en este sentido, en la dirección Z y alrededor de estos ejes. Si esto está realmente conectado a un sistema como este y hacemos esta configuración o este análisis dejando libre ese punto, los resultados van a estar muy alejados de la realidad. Por el contrario, si colocamos, por ejemplo, anclajes totales en este punto y la configuración de la rigidez asociada, donde estamos haciendo el empalme del sistema de tubería con la condición de borde, es distinta a estipular o establecer un anclaje total, donde la rigidez en cada uno de los sistemas de coordenadas va a tender a infinito o son muy grandes en relación al sistema de tubería, también podemos estar alejándonos de la realidad. Ahora bien, alejarnos más o menos de la realidad también va a depender del tamaño del sistema de tubería. Cuando digo tamaño, estamos hablando de la sección transversal del tubo, donde tiene una gran influencia lo que es el momento de inercia en lo que es la rigidez. Mayor diámetro, vamos a tener una mayor rigidez, menor diámetro, vamos a tener una menor rigidez. Si la rigidez es menor, por supuesto, la desviación que tengamos, que vamos a obtener en los resultados va a ser menor. Si la rigidez es muy grande, en función de los puntos límites de borde o condiciones de borde, si la sección es muy grande, tal vez la desviación que vamos a obtener sea mucho mayor. La quinta pregunta que tenemos acá, o
realizar un análisis de tensiones y flexibilidad, ¿para qué? O sea, ¿qué ganamos con hacer un análisis de tensiones y flexibilidad en un sistema de tubería? Inicialmente, lo que estamos tratando de hallar es una configuración idónea que permita garantizar el buen desempeño de un sistema de tubería, garantizar el diseño seguro, la integridad mecánica, no solo del sistema de tubería, sino de los equipos asociados a nuestro sistema de tubería. Recordando que en todo análisis de estrés y flexibilidad tenemos que hacer algunas comparaciones de los cálculos que estamos haciendo para nuestro sistema de tubería y luego compararlos con algunos parámetros que establece cada código en particular para cada condición de carga que estamos analizando. Es decir, si estamos analizando, por ejemplo, solo peso propio del sistema de tubería, los códigos normalmente tienen parámetros comparativos. Y en este momento tendremos que estar haciendo el cálculo solamente de todo lo que contribuye al peso del sistema de tubería. Ese es un tipo de comparación, llamémoslos cargas primarias. En el caso de condiciones de temperatura considerables entre lo que es la condición de instalación y la condición a la cual va a operar el sistema de tubería, van a haber rangos de desplazamientos por temperatura que también los códigos dan cuenta de esos niveles comparativos de tensiones para poder decir que un sistema está dentro de la franja de la seguridad. Entonces, ¿para qué hacer un análisis de tensiones de flexibilidad? Primero, garantizar que desde el punto de vista estructural de todo nuestro sistema de tubería y todos los componentes que están contenidos dentro del sistema de tubería estén garantizados bajo un código comparativo dentro de unas tensiones, digamos, llamémoslo normalizadas. Y también garantizar, de acuerdo al equipo que esté involucrado, las conexiones, los extremos de conexiones, donde se conecta nuestro sistema de tubería a nuestros equipos, tenemos que garantizar no solo las tensiones en esos equipos, sino también las cargas que van a inducir nuestros sistemas de tubería hacia el equipo y del equipo al sistema de tubería. Recuérdense que esto es un sistema que por un lado hay una K, una rigidez, una constante de muelle, una constante de resorte, un spring factor, como quieran llamarlo, del equipo hacia el sistema de tubería y del sistema de tubería hacia el equipo. Dependiendo las magnitudes relativas de cada uno de ellos, pues el sistema tenderá a moverse hacia un punto o hacia otro, cargando o descargando más el sistema desde el punto de vista de tensión y cargas involucradas. Entonces, ¿para qué analizamos las tensiones y la flexibilidad de un sistema de tubería? Primero, para verificar que no se vaya a producir ningún tipo de falla, como estamos indicando en este momento en la lámina. Disculpe, falla para obtener unos valores adecuados de tensión en nuestros elementos que constituyen el sistema de tubería comparados con algún código de diseño que estemos desarrollando en ese momento. Parámetros que se comparan con unos admisibles. Una cosa son los valores que estamos obteniendo por cálculo en nuestro sistema de tubería y otra cosa es el parámetro comparativo que nos permite decidir si estamos en valores seguros. Las cargas, análisis de tensiones y flexibilidad o estrés análisis o pipe stress análisis, como quieran llamarlo, nos sirve para determinar cargas. ¿Cargas en dónde? En todas nuestras restricciones, en todo nuestro soporte, en nuestro sistema de tubería propiamente, en las toberas donde se conectan estos sistemas de tubería. Hay distintos análisis a ejecutar. Dependiendo en el caso que estemos involucrados, podemos tener algunos casos de condición estable, como son la condición de peso propio,
la condición de temperatura, si no estamos hablando de fluctuaciones en el tiempo grande, y algunos casos transitorios, como puede ser el disparo de una válvula de alivio a la atmósfera o a un cabezal de descarga. Vibraciones que se pueden presentar, digamos, en algunos sistemas donde hay algunos elementos que inducen algunas frecuencias que pueden estar cercanos a las primeras frecuencias naturales de nuestro sistema de tubería, y esto a la larga va a inducir una vibración de ese equipo a nuestro sistema de tubería, y también puede ocurrir lo contrario, que el propio sistema de tubería, por condiciones operacionales, esté induciendo alguna vibración en nuestro equipo. Entonces, con esto, lo que queremos decir es que garantizamos en términos generales, cuando estamos haciendo un análisis de tensiones y de la flexibilidad, es que vamos a entregar a nuestros clientes un diseño seguro, un diseño que cumpla con la integridad mecánica que se espera durante determinado tiempo de vida que va a operar ese sistema. Tiempos de vida pueden variar entre 15, 20 y 30 años. Eso ya son criterios establecidos entre clientes y algunos códigos y algunos criterios y bases de diseño dentro de los proyectos que se establecen que la operatividad de ese sistema de tubería, garantizando un sistema seguro, va a ser operado durante tantos años. La sexta pregunta es, ¿qué métodos existen para desarrollar un análisis sin la ayuda de una herramienta por ordenador o un software de cálculo como los hay? Hay muchos hoy en día en el mercado. Digamos que de los más conocidos habrán unos 10. Creo que hoy en día hay más de 10. Pero lo que sí es cierto es que tenemos a la mano, normalmente podemos tener a la mano algunos métodos, algunos simplificados, algunos otros llamados simplificados no son tan simplificados como lo vamos a ver ahorita. Sin embargo, nos ayudan a establecer niveles de carga, de fuerza, de momento y algunas formas comparativas que garanticen que nuestro sistema está dentro del área de la seguridad. Entonces, hay varios métodos simplificados. Dentro de ellos tenemos algunos que están establecidos en la familia, digamos, de código marcado en ASME, lo que es B31, 1, 31.3, entre otros los más conocidos, 31.4, 31.8, etc. Es lo que se llama, o lo que estamos viendo en esta lámina, análisis formal no requerido, que son una serie de reglas que la vamos a ver ahorita en un momento. Disculpen. El otro método es el método de viga en cantilever o en cantilever. Es un método también de tipo simplificado. Y luego tenemos dos métodos adicionales que son bastante desarrollados, aunque su nombre dice simplificado, a veces dependiendo la complejidad de la propia geometría que estemos analizando, no son tan simplificados como los dos anteriores, sin embargo son un poco, digamos, más precisos que cada uno de estos mencionados anteriormente. Dentro de ellos tenemos el método de Kellogg. Tenemos un método simplificado desarrollado por ITT Grinnell y los cuales dan cuenta, digamos, de los brazos necesarios. Cuando estoy hablando de brazos necesarios, son longitudes necesarias de sistema de tubería en determinadas direcciones para poder absorber una cantidad determinada de movimiento de un brazo perpendicular o de un elemento perpendicular a ese brazo. Entonces, el método formal no requerido, que es el que está establecido por B31.3, da cuenta de una pequeña verificación de una ecuación
donde en esta, si se cumplen estos parámetros, pudiéramos estar aplicando este método. Tiene sus limitaciones para su aplicación, pero es un método que si queremos hacer una relación rápida para ver si nuestro sistema de tubería cumple con ciertos parámetros, lo pudiéramos aplicar. Ahora, las limitaciones son que no pueden ser, algunas de las limitaciones son que no pueden ser aplicados a sistemas que están sometidos a muchos ciclos de oscilación de cargas. En este caso, pudiéramos estar hablando hasta de fatiga. Esto no es un método para eso, son métodos para líneas donde la criticidad de la línea no es tan grande y pudiéramos estar aplicando. En algunos casos, para diámetros grandes no es recomendable, lo podemos aplicar hasta cierta característica y cada uno de ellos, de estos, digamos, metodologías de trabajo para obtener lo que son cargas y tensiones y verificación que nuestro sistema está acorde a algunos parámetros, tienen sus limitaciones de algunas reglas que establecen el propio método. En el caso del método de viga en cantilever, bueno, podemos determinar lo que son las, digamos, desplazamientos permitidos que va a poder absorber un brazo en determinada dirección. Recordemos que estamos hablando, en este caso, de condiciones de perpendicularidad de elementos. Un elemento debe ser capaz de absorber el desplazamiento de otro. Aquí estamos más enfocados a lo que son crecimientos por temperatura o cambios en longitud de elementos por temperatura. Es por eso que estamos determinando algunos desplazamientos y fíjense que en esta ecuación que estamos viendo en este momento en pantalla tenemos involucrado la longitud, tenemos involucrado la tensión admisible o el esfuerzo admisible de acuerdo al material de trabajo con el cual estemos diseñando nuestro sistema de tubería. También tenemos involucrado lo que es el módulo de elasticidad y esto que tenemos acá, todo esto que tenemos acá y el diámetro, inclusive el diámetro, está asociado a la rigidez de los elementos. Por otro lado, este método de cantilever permite determinar las fuerzas dependiendo de estos desplazamientos y en función de esta ecuación. Cada uno de estos métodos simplificados, como lo he mencionado, tiene sus pros y sus contras y sus limitaciones. Al aplicarlo, tenemos que saber cuál y leer correctamente cuáles son las limitaciones o el alcance que pueda tener la metodología de cálculo para poder obtener unos resultados correctos. Entonces, el método de cantilever tiene, como le dije, tiene sus limitaciones. Una de las limitaciones es que un elemento como este tipo, donde tenemos una parte de longitud A, disculpen, una parte de longitud A y una de longitud B, vamos a tener una respuesta en función de esos movimientos, pero este método supone que no hay rotación en lo que es este elemento de cambio de dirección, como puede ser un elemento tipo codo. Entonces ya por ahí hay algunas limitaciones que pueden determinar o pueden influir en los resultados de tensiones cuando estemos hallando bajo este método esas características. Por otro lado, el método de la Kelo, que es un método un poquito más exhaustivo, toma en consideración algunas otras variables. Eh, estos métodos se utilizaron mucho en los años
40 y tantos, 50, 60, cuando aún era incipiente lo que eran los ordenadores, todos los software y las herramientas de cálculo que conocemos hoy en día. Sin embargo, es un método bastante bueno. eh, Aparte de este método simplificado que hemos colocado en esta lámina, como lo estoy señalando ahorita en este momento, esta Kellogg también tiene unos métodos analíticos más extensivos que permiten a través, por ejemplo, de una programación de una hoja Excel, hacer algunas rutinas de cálculo que den cuenta de todo este procedimiento. No es un procedimiento, digamos, como lo pueden ver en esta hoja, no es un procedimiento tan sencillo como el método simplificado como el método que establece B31. Sin embargo, son métodos que dan cuenta de algunos parámetros que otras características, otros métodos no los toman en consideración. Por otro lado, tenemos el método de ITT de Grinnell, que se fundamenta en una serie de geometrías ya preconcebidas. Si mal no recuerdo, son como 20 metodologías, 20 configuraciones que tiene preestablecido, y en función de esas configuraciones preestablecidas, tiene una serie de parámetros y características y factores que dan cuenta de cada una de esas geometrías particulares. Entonces, aquí podemos tener, por ejemplo, 14, son realmente 14 configuraciones que tenemos de la página, en este caso, para este manual de ITT Grinnell y esta metodología, tienen 14 configuraciones. Cuando estamos hablando de las configuraciones, son, digamos, geometrías preestablecidas, puede ser una configuración en una forma en DL, puede ser una configuración en forma de Z, en forma de U, y de acuerdo a algunos parámetros que establece esta metodología. En función de esos parámetros que obtenemos de esta metodología simplificada, haciendo todas hay que hacer resolver algunas ecuaciones, unos más que otros. El método de Kellogg tiene bastantes ecuaciones involucradas. Este método es un poquito más sencillo de aplicar porque toma en consideración algunos parámetros que permite con algunas pocas ecuaciones determinar algunos estados de carga. En función de esos estados de carga vamos a obtener algunos valores que nos van a permitir hacer algunas comparaciones y decidir si nuestro sistema de tubería está del lado de la configuración segura, de la configuración donde estemos garantizando la integridad mecánica de nuestro sistema. Cada uno de estos, digamos, libros, em, eso están a la venta, tanto el de Kellogg como el de ITT Grinnell se pueden conseguir. Ahora bien, como les mencioné, tanto ITT Grinnell como Kellogg no son tan sencillos. Hay que llevar un orden correcto en el cálculo, hay que saber las variables que se están colocando. En el caso que quieran hacer algún tipo de análisis de esto, lo recomendable es configurar algunas hojas de cálculo que permitan hacer estos cálculos simplificados y tratando de minimizar el error humano que se puede presentar en tanto número como el que estábamos viendo en esta pantalla. Okay, estos son algunas configuraciones que tiene el manual de cálculo simplificado para análisis de tensiones y flexibilidad. Aquí podemos ver, por ejemplo, esta U-shape o una configuración tipo U de lados desiguales. Fíjense que este lado es más pequeño, este lado más grande, por lo que el crecimiento de este elemento H
sobre este elemento va a ser más crítico que el crecimiento de esta H sub F pequeña con respecto a este brazo. Igualmente, hay un crecimiento de este elemento sobre estos brazos. Este crecimiento de este elemento sobre este brazo va a ser más crítico puesto que esta longitud es más pequeña y la rigidez de este elemento va a ser mayor que este. Suponiendo, por supuesto, que esto es de sección invariable. Estamos hablando de 10 pulgadas, todo este recorrido es de 10 pulgadas. Ahora bien, todas estas 14 configuraciones preestablecidas de acuerdo a algunos parámetros, fíjense que todas estas configuraciones están parametrizadas en función de algunas variables A, H, B, L, y en función de esto vamos a obtener unas relaciones características, por ejemplo, A sobre B, habría que situarse en esta tabla y conseguir las características particulares de cada una de estas configuraciones que tenemos acá en función de letra. Eso es el trabajo, digamos, simplificado desde el punto de vista de ecuaciones, tratados de una forma parametrizada para lograr obtener un resultado rápido. Ahora, la pregunta es, ¿estos resultados son 100% digamos, fiable? Podríamos decir que sí, en un 80, en un 90%. Siempre va a haber desviaciones y las desviaciones más que la metodología a utilizar van a depender de cómo estemos picando nuestro sistema, que va a ser probablemente más complicado que lo que estamos viendo aquí, pero si tenemos un buen criterio para hacer un buen picaje, pudiéramos estar utilizando estos métodos. ¿Qué consideraciones se deben asumir al realizar un cálculo simplificado o por estos métodos simplificados? Tenemos que tomar algunas precauciones. Primero, dependiendo del método, hay que analizar cuáles son las características mandatorias que establece esa metodología para poder ser aplicada correctamente. Vamos a tener limitaciones en los métodos que tenemos que leer previamente a ser aplicados. Entonces, la configuración, la geometría es muy importante. Por ejemplo, en el ITT Grinnell hay unas configuraciones preestablecidas que si queremos coger nuestro sistema y hacer nuestro análisis, tenemos que ver cómo vamos a aplicar el sistema y cómo vamos a trasladar probablemente, producto de ese picaje, algunos desplazamientos que vamos a obtener en esos puntos donde estamos picando el sistema. El material normalmente prácticamente en todos estos métodos simplificados debe ser un material homogéneo, no podemos estar cambiando de un material a otro, o materiales cuyas características, sobre todo del módulo de elasticidad, sean similares. No necesariamente tiene que ser, a lo mejor tenemos algún conjunto donde empalman dos tuberías, digamos, de distintos materiales. Sin embargo, esa diferencia de materiales en lo que es el módulo de elasticidad no es apreciable. Entonces, pudiéramos estar aplicando esta metodología. Aquí en esta lámina dice, solo tienen que tener anclaje en los extremos. No necesariamente esto es cierto. Podemos estar haciendo un picaje en algún punto donde digamos, los desplazamientos, la condición intermedia, por llamarlo así, o los grados de libertad en ese punto estén bien controlados, que nos permitan dividir nuestro sistema en ese punto en dos subsistemas. No debe tener restricciones intermedias, al menos que esas restricciones intermedias me permitan picar
el sistema de tubería para poder determinar la idoneidad del movimiento, del crecimiento de un brazo con respecto a la perpendicularidad de otro elemento, que es el llamado absorber ese desplazamiento sin crear ni fuerza ni momento y por ende tensiones dentro de un rango normal. Aquí podemos ver algunos de los métodos simplificados. Perdón, donde se establece, digamos, una geometría determinada con unos brazos determinados. En este caso, para esta configuración, estamos viendo el brazo L1, el brazo L2, el brazo L3, y donde la sumatoria de esto va a ser una L. Entonces, hay que corroborar que esta ecuación se cumple, donde las variables, digamos, estamos hablando de algunas variables involucradas a este cálculo, y también lo más importante de cada cálculo simplificado que vayamos a aplicar es leer las letras pequeñas. ¿Cuáles son las letras pequeñas? Esto, por ejemplo, las restricciones que en cada una de las metodologías se establecen para que el método sea válido. Si nos desviamos de las restricciones o limitaciones que impone el método, en esa misma forma nuestros resultados van a ser incorrectos o desviados de la realidad. Por ejemplo, en este caso, para esta lámina de esta metodología, con esta configuración, estamos hablando de menos de 7000 ciclos. Menos de 7000 ciclos en un sistema de tubería se coinciden casi todas las normas con ser de bajo ciclo, solo aplicables a materiales ferrosos, diámetro de tubería constante a lo largo de el sistema de tuberías que estemos analizando, que existan solo dos puntos de anclaje extremo, aunque como ya le mencioné, los sistemas de tubería los podemos dividir de una forma lógica, sabiendo qué es lo que estamos haciendo en ese picaje para poder obtener resultados aceptados. No poseer restricciones intermedias que afecten la libre expansión de la tubería. Hay que tomar en consideración eso. Si estamos calculando un elemento que se va a desplazar X milímetros, lo que sea, o pulgada, y hay otro brazo que va a absorber, ese brazo que está creciendo no debe tener ningún elemento que le impida hacerlo libre, porque en esa misma función, en esa misma manera, si estamos colocando algún elemento intermedio que se imponga a ese movimiento libre, pues los resultados vamos a estar desviados. Entonces hay que ser meticuloso con estos metodologías simplificadas, porque son buenas, podemos hacerlo, pero tenemos que tener conciencia de cómo tenemos que picar, dividir nuestro sistema, tomando en consideración sobre todo esos puntos donde estamos haciendo los picajes. No debe poseer ramificaciones, aunque hay algunas otras configuraciones que lo permiten. Temperaturas menores a 427, inclusive 427 ya es mucho, porque hay muchos materiales que a partir de 400 grados centígrados vamos a empezar a caer en lo que es la parte de creep, y es otra metodología de cálculo un poco más complicada. Son análisis normalmente no lineales, y estas metodologías ya no van a funcionar bajo esas características. Hay, digamos, otras configuraciones que ya da en consideración algunos ramales. Fíjense que aquí está esquematizado 3 puntos de anclaje. Ya hay una configuración un poquito más compleja. Hay alguna relación de variables que tenemos que obtener a partir de esta geometría, y también algunas restricciones. Estos métodos, existen otros métodos simplificados, sin embargo, estos son los más conocidos, los más
usados, sobre todo el de la viga en cantilever, el de la metodología establecida por B31, la de Kelo, la de ITT Grinel. Hay algunas otras desarrolladas por algunos papers de hace muchos años. Sin embargo, ya hoy en día con la tendencia del uso de herramientas de cálculo, software, nos permiten analizar, digamos, con mayor velocidad algunos sistemas de tuberías que son un poco más complejos y sin tener que hacer picaje y permiten hacer otras cosas. No con esto estoy diciendo que estos métodos no puedan ser utilizados. Pueden ser utilizados perfectamente siempre y cuando sepamos los picajes que estamos haciendo, sepamos las limitaciones que fija cada metodología que estemos utilizando. Por lo que los invito, si los van a utilizar, a leer las letras pequeñas de cada metodología. En cada una de las láminas que he estado dando en cierto tiempo relacionadas a las tensiones y la flexibilidad, siempre pongo esta ley. ¿Y por qué la pongo? Prácticamente en todos los cursos, en todos los webinars, la coloco como final porque este señor inglés al final del 1700, entre 1635 y el 703, desarrolló lo que es la ley de Hooke y el cual sustenta todos los análisis de tipo lineal. Estamos hablando de análisis de tipo lineal. Hooke determinó que todos los cuerpos tenían una elasticidad, inclusive nuestro cuerpo, el cuerpo humano, cada uno de nosotros con la contextura que tenga, las características que tengamos corporales, vamos a tener una K. Y esa K es muy importante, no solo para la metodología de análisis lineales como la que estamos viendo expresado en esta ecuación de fuerza es igual a la constante K, que es la constante de elasticidad o de muelle o de rigidez en el caso del sistema de tubería, en el caso de lo que estábamos viendo, o en el caso del cuerpo humano y también de un desplazamiento asociado. Entonces, una rigidez por un desplazamiento va a dar una fuerza. Si estamos hablando de rigideces rotacionales, donde un elemento quiere rotar en un plano determinado, vamos a tener asociado rigideces en función de unas características angulares que van a determinar un momento, un resultado de momento. Tanto momento como fuerza, como lo mencionamos en las primeras láminas, van finalmente a dar lo que es un estado de tensión en un punto determinado. Cada punto determinado en el espacio de un sistema de tubería va a tener una respuesta y esa respuesta va a ser en función de ¿qué? De la constante de elasticidad de ese punto y del desplazamiento que el sistema quiera imponer en ese punto donde estemos calculando. Bueno, hasta acá este webinar. Muchas gracias a todos por la asistencia y le damos el pase a Carlota en cuanto a las preguntas. Pues muchas gracias, Ricardo. Te dejo beber un poquito, que estará seco, y te pregunto, mira, Luis Anselmo nos ha preguntado, buenos días, ¿qué programa se usa para hacer este tipo de análisis? Ok, bueno, como método simplificado, no hay una herramienta, digamos, de análisis involucrada como tal. Cualquiera de estas metodologías pueden ser programables a través de hojas de cálculo, Excel o los sistemas de cálculo que tengan parecidos a los de hojas de cálculo. Ahora bien, si estamos hablando de software en el mercado, donde la teoría es la teoría de vigas asociada en prácticamente en toda esa herramienta de cálculo, son teorías de vigas donde cada elemento de tubo se asocia a un elemento tipo viga que no lo vemos realmente, no lo vemos en el momento, está atrás de lo que es el desarrollo de
los algoritmos del propio software. Hay muchos. Por mencionar algunos, está el PathStarProf, del cual representamos. Arben es representante de esa herramienta de cálculo. Está el Caesar, está el Simplex 3, está el CatPy. Hay muchas herramientas de cálculo las cuales podemos utilizar. Ahora bien, lo más importante antes de utilizar una herramienta de cálculo, antes de adentrarnos a lo que es el desarrollo de un método simplificado, es saber las variables que se involucran en lo que es el análisis de tensión. No solamente a nivel de tuberías, si estamos analizando, por ejemplo, un recipiente a presión bajo cualquier metodología asociada de estudio de tensiones en cualquier elemento, tenemos que saber la física detrás de todo eso. Más importante que el perfecto desempeño de una herramienta de cálculo y de una metodología de cálculo es que la persona, el analista que esté haciendo este tipo de estudio, sepa los valores que está introduciendo en cada uno de estos cálculos. No sé si esto responde la pregunta. Adelante, Carlota. Pues no lo sé, ahora nos dirá Luis. Mientras te pregunto, mira, Carlos nos dice, hola, ¿existe algún programa o software gratuito para realizar análisis de estrés y flexibilidad? Oye, la verdad, yo no lo conozco. Todos los que conozco son pagos. Puedo averiguar a ver si hay alguno gratuito, pero creo que no. En los años que llevo en esto, nunca me he enterado de una herramienta gratuita de cálculo. Yo añado, no, que yo sepa, no existe ninguna herramienta gratuita de cálculo, si bien es cierto que sí que existen licencias especiales de educación. Nosotros, por ejemplo, disponemos de una para el curso de análisis de estrés y flexibilidad en tuberías avanzado, que tenemos una licencia de formación con un software para hacer todos estos análisis de estrés y flexibilidad. Esperemos, Carlos, que esto de momento te pueda ayudar y servir. Bueno, Luis nos da las gracias por la respuesta que le has dado antes y pregunta que si el fin de este webinar es para aprender algún programa especial. No, realmente el webinar persigue que las personas conozcan las metodologías que hay, porque cada una de estas metodologías hay que hacer una serie de prácticas, implican una serie de cálculos que en un webinar no es el espacio adecuado para desarrollarlo. Hay tenemos desarrollados algunos cursos de Arben que Carlota puede explicarlos al detalle cada uno de ellos. No, a través de webinar perseguimos, tal como lo he indicado, es informar a las personas de, digamos, la metodología, sobre todo este webinar en particular, las metodologías simplificadas que hay y se pueden utilizar libremente. Estas metodologías sí son de uso libre, por supuesto. Efectivamente, el fin de este webinar no es aprender algún programa especial, sino bueno, que Ricardo nos informe, nos comente, nos explique todo lo relacionado con lo que es el análisis de estrés y flexibilidad en tuberías. Bueno, comenta María del Mar que ella sepa, no existe ninguna herramienta de cálculo, pero que, por ejemplo, existe CAEPIP de manera dedicada a la formación estudiantil, de cálculo gratuito se refiere. Obviamente, efectivamente, María del Mar es una de todas las empresas que se dedican o la mayor parte de las empresas, no quiero meter a todo el mundo en el mismo saco, que se dedican al tema de los softwares, tienen efectivamente licencias de formación estudiantil que son gratuitas. Nosotros, por ejemplo, disponemos de una para nuestros alumnos para el curso de análisis de estrés y flexibilidad de tuberías. Pregunta David.
Hola, una junta flexible a la conexión de una bomba se podría analizar dinámicamente. Sí, todos los elementos pueden ser susceptibles a un análisis dinámico. Hay herramientas de cálculo que disponen de mayor profundidad, complejidad para estos cálculos, otras un poquito más débiles en ese punto, pero sí, todos los análisis, si estamos hablando en función de tiempo, porque no necesariamente una junta de expansión como la que están mencionando, o a menos que sea una junta de unión elastomérica, que las condiciones es un poquito distinta a la metálica, pueden ser analizadas en un caso dinámico. Pero como le estaba mencionando, no necesariamente está expuesta a un caso dinámico. Si puedes decirme un poquito más a qué te refieres y por qué crees que debes hacer un análisis dinámico, te pudiera ayudar. Perfecto, bueno, pues en lo que David nos hace una explicación mejor de lo que, para que tú le puedas decir exactamente lo que necesita, Javier nos pregunta que si el curso es en vivo como en el profesor o cómo es la metodología del curso de análisis de estrés. Si no te importa, Ricardo, a esta pregunta voy a Sí, contestar te yo. la dejo a ti, Carlota. Perfecto, pues mira, Javier, para el curso tienes dos tipos de metodología. Por ejemplo, la semana del 4 de julio vamos a hacer el curso en vivo a través de Teams de todo lo que es análisis de estrés y flexibilidad en tuberías. Te voy a dejar el enlace del curso en el chat para que le puedas echar un vistazo tú y todo el mundo el que esté interesado. Es del 4 al 12 de julio, es de lunes, martes, miércoles, jueves, lunes, martes. Son 24 horas y ha habido que hacerlo de esa forma. Entonces, es de 4 de la tarde a 8 de la tarde, hora de Madrid. Se hace en vivo, en directo. Ricardo os entrega una serie de notas de estudio y os explica absolutamente todo. Podéis ver la ficha del curso abajo en descargar la ficha. Voy por partes, que estoy leyendo que estáis haciendo preguntas de cuál es el costo. Bueno, todo eso lo tenéis en la web. Este curso, por norma general, tiene un coste de 630 euros, actualmente está rebajado a 480 y si además os matriculáis 15 días antes, nos escribís a info@arbengroup.com y si os matriculáis 15 días antes del inicio de la fecha, que es el 4 de julio, pues menos 15 días sería finales de la semana que viene, dispondríais de un descuento adicional que se podría aplicar a esos 480 euros. Esta es una de las metodologías. Otra metodología que tenemos es el curso autodirigido. En los cursos autodirigidos vosotros entráis en la plataforma 24 horas al día, 7 días a la semana. Ricardo igualmente va a estar disponible para vosotros. Lo único que en vivo va a ser a través de foros. Le vais a poder preguntar todas las dudas que tengáis. Tendréis una parte teórica y luego una parte práctica con el software. Como bien hemos comentado, la licencia del software es gratuita, no tenéis que pagar nada adicional por ella, os la facilitamos nosotros cómo se debe descargar y todo. Os dejamos también instrucciones de cómo consideramos nosotros que es mejor que hagáis ese curso. Es decir, primero, bueno, pues leeros todas las lecciones, veros todos los vídeos que os ha preparado Ricardo, que leáis también todos los ejercicios que os ha explicado, que os ha hecho y luego ya, bueno, pues que uséis ese software para que esa licencia no caduque, ¿vale? Más cosas. El curso, vale, ese curso que es el avanzado, lo tenéis también en nuestra web, que os voy a pasar también el enlace. Y ese curso lo podéis tener certificado por ASME, es decir, que a la finalización del curso
además del certificado emitido por nosotros, tendréis el certificado emitido por ASME. En ese caso, ay, bueno, perdón, os he puesto el en directo, me he equivocado, perdonad, ahora mismo os envío el enlace del curso autodirigido, pero bueno, igualmente lo tenéis certificado por ASME. Ese curso también está rebajado actualmente. Tiene un coste que podéis ver en la página web, que como bien os estoy indicando, os lo estoy pasando ahora mismo por el chat y lo tenéis rebajado perfectamente. El curso tiene normalmente un coste de 960 euros, está rebajado a 580 con lo que os digo, la parte teórica, la parte práctica, la licencia de software, el certificado de ASME, que también muchas veces nos preguntáis si los certificados están incluidos. Sí, la emisión de esos certificados en formato virtual están incluidos dentro del precio, no tenéis que abonar nada más. Igualmente, en la parte de abajo tenéis la parte de descargar la ficha del curso y ahí podéis verlo absolutamente todo. Cualquier pregunta, al correo que os he puesto de info@arbengroup.com nos podéis escribir y nosotros encantados os contestamos. Y ya voy a cortar, que me puedo tirar mucho tiempo hablando sobre los cursos, y voy a hacerle a Javier otra de las preguntas. A ver, que me voy yo mucho. A ver, comenta Marcos. ¿Todos los sistemas de tuberías están sujetos a análisis de flexibilidad o hay métodos de descarte? Muy buena pregunta esa. Sí, hay métodos de descarte tal como lo señala. Básicamente, a grosso modo, voy a decir varios de los parámetros. Primero, las condiciones de presión y temperatura en un sistema de tuberías son muy importantes. Condiciones de alta temperatura, normalmente hay que hacer análisis formales. Condiciones de baja temperatura y diámetros pequeños, podemos hacer lo que son análisis de tipo visual, que con experiencia, con algún apoyo de algunas tablas para colocar una soportación correcta, lo podemos hacer. Equipos sensibles o tuberías que están conectados a equipos sensibles de ciertas características, como bombas, como compresores de gas, como compresores reciprocantes, intercambiadores de calor, aeroenfriadores, donde las cargas en las toberas son muy bajas. Normalmente también hay que hacer algunos análisis formales. El diámetro de la tubería, sin importar mucho la temperatura en este caso, si estamos hablando de grandes diámetros, probablemente vamos a tener que hacer algunos análisis. Aunque la tubería, la dilatación va a ser poca, el momento de inercia que tiene la sección de los tubos de gran diámetro es considerable, y la rigidez asociada a eso también es considerable. No solamente el desplazamiento que incurre la tubería o que quiere hacer la tubería libremente por la temperatura va a inducir tensiones, sino que también una tubería de gran tamaño mal soportada puede inducir tensiones considerables. Entonces, hay una serie de parámetros que permiten discriminar el tipo de análisis y cuáles no necesitan ningún tipo de análisis, que la puede inclusive un contratista de sistemas mecánicos de tubería, cuando se esté haciendo la planta, puede ir presoportando. Estamos hablando de líneas pequeñas que no revisten ningún tipo de complejidad. Sin embargo, cuando estamos en un proyecto de cierta magnitud, donde hay un volumen considerable de líneas a analizar, vamos a tener que hacer lo que se llama un listado de líneas críticas, y en ese listado de líneas críticas van a estar establecidos las metodologías de cálculo de acuerdo a algunos criterios que van a estar establecidos en el documento que mencionamos hace un rato, que es el documento de criterios de estrés y flexibilidad. Es un documento que establece una serie de parámetros, de reglas, de criterios, de bases para poder
discriminar y hacer lo que son las listas de línea. No sé si con esto le contesto la pregunta. Adelante, Carlota. Pues no lo sé, ahora nos dirá Marcos si le hemos contestado, pero mira, David, en relación a la consulta que nos hacía antes, que repito, era una junta flexible a la conexión de una bomba se podría analizar dinámicamente y aclara, por las oscilaciones en el momento de la descarga de una bomba de alta presión, por esto quería ver el comportamiento de la junta flexible. Sí, ya te entiendo. Bueno, te explico un poquito ahí. Por lo que me estás diciendo, tienes una condición de descarga que te está produciendo algunos movimientos indeseados en una junta. No sé si te refieres a una junta metálica o una junta elastomérica. Los comportamientos difieren un poco. Sin embargo, en cualquiera de los dos casos se puede hacer un análisis de tipo dinámico, pero el análisis de tipo dinámico que estás persiguiendo por lo que estás diciendo, no vas a poder hacerlo normalmente no lo vas a poder hacer con un software de estrés y flexibilidad de los que conocemos en el mercado. Y te explico por qué. Primero que estos elementos tratados en un análisis de tensión y flexibilidad a través de estos softwares son análisis de métodos de tipo viga. Y en este caso, lo único que pudieras determinar es la vibración o la oscilación en el elemento. Pero lo que menciona, lo más adecuado es analizar ese elemento en particular a través de una metodología por elemento finito, que ya es una forma de determinar estados de tensiones, estados dinámicos, estados no lineales, un poco de mayor complejidad y más profundidad que requieren unas herramientas particulares que permiten determinar otros tipos de elementos involucrados en cada uno de estos elementos que estemos analizando. En el caso de la junta de expansión, bien sea elastomérica o bien sea metálica, se puede hacer un análisis de elemento finito, dinámico, que dé cuenta del problema que estás mencionando. Adelante, Carlota. David creo que fue el que preguntó. No sé si con esto te contestamos, David. Sí, efectivamente, era David quien había preguntado y Juan pregunta, ¿cómo hacemos con la selección de soportes especiales con el método simplificado? Ok, aquí quiero dividir dos cosas. Matemáticamente, cuando estamos haciendo algún análisis de este tipo, bien sea simplificado, bien sea a través de herramientas de cálculo, lo que estamos delimitando son las condiciones, los grados de libertad en cada punto. Matemáticamente lo que estamos diciendo es, en X igual 0 no te muevas, o en más X puedes moverte, pero en menos X no te puedes mover. Simplemente estamos delimitando los grados de libertad. Una vez que tengamos la respuesta en esos puntos matemáticamente hablando, cargas, fuerza, momento, tenemos que seleccionar un soporte cuyas características me vaya a dar la misma respuesta matemática que estoy buscando. En ese caso, voy a tener que utilizar un estándar de soporte o definir la configuración de un elemento restrictivo llamado soporte, llamado restricción. Me explico. Si queremos delimitar el movimiento lateral en un sistema de tubería, yo voy a tener que colocar dos elementos alrededor de la sección transversal de ese tubo para delimitar el movimiento. Puede ser, si estamos hablando en la dirección X, en más X, en menos X, 0. Que no se mueva el sistema de tuberías ahí. Y en función de esas cargas y en función de mi estándar de soporte, que lo tenga a la mano por el proyecto, voy a ver las cargas que soporta el elemento, qué direcciones me restringe para poder hacer la selección. El cálculo simplificado, el cálculo por herramientas de cálculos, llámese software, lo que estamos haciendo es colocando elementos matemáticamente para que me den una respuesta en función de rigideces y movimientos. Y en función de esa rigidez y movimiento voy a obtener fuerzas y momentos. Y en función de esas fuerzas y momentos voy a poder a través
de un estándar de soporte, seleccionar la restricción que físicamente va a dar el comportamiento matemático con el cual hice el análisis. No sé si esto te explica un poco. Bueno, mientras nos contesta Juan si esto se le ha explicado o no, nos pregunta Luis Anselmo que si en el curso se van a ver los análisis estáticos y dinámicos. Ok, no. El curso está en este momento orientado y es bueno orientarlo así porque primero, antes de adentrarse un estudiante que quiera hacer el curso en un análisis dinámico, primero debe dominar la parte estática. De hecho, lo más recomendable es que antes de ir a los análisis de tipo dinámico, aprenda bien la parte estática para poder confrontar o llevar a cabo un análisis dinámico. En el futuro tenemos pensado el desarrollo de un curso asociado a la parte netamente dinámica. Pero por lo pronto, lo más recomendable, lo que yo por lo menos le recomiendo con el tiempo que tengo en este tipo de trabajo, es que primero desarrollen la parte estática, manejen todas las variables, se familiaricen con todas las variables que hay involucradas en este mundo, que no es solamente colocar los soportes y la parte primaria, hay muchos tipos de cálculos asociados en esto y relacionados a cada equipo en particular, antes de proceder a llevar a cabo o estudiar lo que es la parte dinámica. No con esto estoy diciendo que no haga falta, pero para ponerlo en contexto porcentualmente en un proyecto, un análisis de tipo dinámico, un proyecto normalmente pudiera ocurrir entre un 3 y un 5% cuando mucho. Y en algunos casos ni ocurre. El resto de los cálculos son estáticos lineales. ¿Vale? Perfecto, bueno, Juan y David te dan las gracias, que sí, que efectivamente lo han entendido bien. Y te pregunta Randolph, ¿estas premisas o consideraciones que menciona el ingeniero Ricardo para análisis de flexibilidad en diseños de sistemas están referenciadas desde los códigos ASME de diseño o la normativa EN o libros técnicos? No, normalmente todos estos métodos simplificados que estamos hablando acá están desarrollados para el método en particular. Estos son desarrollos de algunas compañías, desarrollo de algunas personas que matemáticamente se pusieron a investigar esto, pero saben que sus metodologías tienen algunas simplificaciones. Inclusive, hoy en día, los métodos por software son métodos, vamos a llamarlo simplificados entre comillas, donde, digamos, las limitaciones de cada código que estemos usando hay que leerlas previamente antes de ejecutar cada análisis. Las normativas no todas son iguales. Le puedo poner ejemplos. Yo puedo hacer un análisis o podemos estar haciendo un análisis bajo el código B31.3 y mi sistema de tubería cumple. Y paso a lo mejor al sistema europeo 14435, si mal no recuerdo el número, y a lo mejor no cumple. O paso al código ruso, al código japonés, y no cumple. No todos los códigos son iguales. Recordemos que los códigos es un conjunto de experiencias que tiene un grupo profesional y empresa y se reúnen cada cierto tiempo para colocar sus buenas prácticas dentro de lo que son los códigos. En algunos casos son defendibles matemáticamente y en otros casos son defendibles empíricamente y por experiencia de la propia grupo, en el caso de ASME, en el caso del Código Europeo, tienen sus comités, se reúnen cada cierto tiempo para ir modificando. De hecho, esos códigos son dinámicos porque se van alimentando de las experiencias a través del tiempo. Si queremos hacer método
más matemáticamente sustentable, tenemos que ir a otros tipos de metodologías como elementos finitos. Adelante, Carlota. No sé si con esto le contesté la pregunta. Bueno, te dan las gracias por el webinar y las aclaraciones, que es excelente el webinar, excelente la sesión técnica, que muchas gracias. Entonces, bueno, pues gracias a Ricardo por este webinar, pero sobre todo gracias a todas las personas que nos habéis acompañado en la tarde de hoy. Algunos que, perdón, es por la mañana, no se me olvida. Y recordaros que bueno, este webinar ha sido grabado y que lo vamos a colgar en nuestro canal de YouTube. Pues si ponéis en YouTube Arben, directamente os aparece nuestro canal y ahí tenéis disponibles, bueno, pues vídeos de webinars que hemos realizado, vídeos de algunos cursos, ejemplos de otros vídeos, también tenemos de proyectos. Bueno, tenéis muchísima información en nuestro canal de YouTube. Encantados de haber estado con vosotros esta tarde. Gracias, Ricardo, por tu buen hacer, tu paciencia y todo lo que nos has explicado, que ha sido un webinar muy interesante. Muchas gracias a todos los participantes y bueno, los invitamos a los próximos webinars que tengamos de parte de Arben. Efectivamente, el siguiente webinar es de fugas en bridas y apriete de tuberías y equipos, que lo vamos a realizar el martes que viene, día 28 de junio a la misma hora, con lo cual, bueno, si queréis inscribiros, nosotros encantados de volver a estar con vosotros la semana que viene. Muchas gracias y buenas tardes o buenos días. Pasad un buen día. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.